Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. La falta de convicción en el corazón del cristiano, la falta de sinceridad, la falta de entrega del cristiano es lo que motiva este pasaje bíblico. Dios nos deja a través del apóstol Juan y nos enseña uno de los grandes problemas que existen en las iglesias y en el cristianismo, no solo de hoy, sino de mucho antes atrás, de mucho tiempo atrás. Y es esto, mis hermanos, que aunque todavía somos cristianos, aunque ya somos cristianos, aunque hemos recibido a Cristo, aunque hemos sido lavados con su sangre, aunque hemos escuchado su palabra, hemos sido predicados por su palabra, aún hay cosas arraigadas en el corazón. Aún hay cosas que tienen que salir del corazón del hombre, del corazón del cristiano. Aún hay cosas que todavía amamos, que a Dios no le agradan. Hay cosas que todavía puedes estar amando, hay cosas que todavía puedes estar abrazando, que están en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su palabra. Y es eso precisamente lo que motiva a Dios a hablarnos a través del apóstol Juan. No améis este mundo, ni las cosas de este mundo. Abran sus Biblias en 1 de Juan 2:15. La Nueva Traducción Viviente es mucho más clara en lo que les voy a leer. 1 de Juan 2:15 nos dice: no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo se acaba con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Tomen asiento, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y eficaz. Porque siempre nos hablas, Señor, y tú conoces nuestra necesidad, y nuestra necesidad es escuchar tu voz, es ser formados por tu Santo Espíritu, ser formados por tu palabra. Dios, háblanos, Señor, habla cada vida, habla cada corazón, Señor. Transfórmanos, Dios, moldéanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. No amen este mundo ni las cosas de este mundo. ¿Qué significa amar este mundo? Amar este mundo, mis hermanos, significa acostumbrarse a este mundo. No está hablando del planeta, no está hablando de la naturaleza, está hablando del sistema que rige este mundo. Lo corrupto que está este mundo. Como dice el dicho, el que no tranza no avanza. Es la forma en la que el mundo se maneja. Dios tiene un problema en la forma en la que el hombre vive, porque esa forma en la que el hombre vive y se desarrolla le está destruyendo al mismo hombre. El problema está, mis hermanos, en que a veces nosotros podemos estar amando este mundo, podemos estar acostumbrándonos a este mundo sin saber que Dios aborrece la forma en la que este mundo se desarrolla. No amen este mundo. ¿Qué quiere decir? No te acostumbres a este mundo. Piensa que tú eres eterno. No te acostumbres a este mundo. No pienses que tú naciste, Dios te dio vida solo para que trabajaras, solo para que te enriquecieras, solo para que tuvieras una casa, un carro, empleados. No pienses que Dios te puso en esta tierra solo para que disfrutes de tus vacaciones. No pienses que Dios te dio la vida solo para que estés afanado por las cosas que quieres tener. Piensa en que tú eres eterno.
No te acostumbres a este mundo, no ames este mundo, no pienses que toda tu vida se termina en esta tierra. Piensa que cuando tú te vas a morir, pues tu cuerpo regresará al polvo, porque del polvo fue formado, tu espíritu regresará al Padre de los espíritus, que es Dios, y tu alma irá a juicio. Eso es lo que está diciendo Juan a través de este pasaje. No amen este mundo, no se acostumbren, no se acoplen, no se amolden a este mundo, no tomen la forma de este mundo. Sean luz en medio de las tinieblas, no se dejen arrastrar por la corriente. Eso es lo que está diciendo esta palabra. La pregunta es, ¿tú te has puesto a pensar en tu eternidad? ¿Te has puesto a pensar en que el día del Señor está cercano? ¿Te has puesto a pensar en que tu trabajo no es todo? Debe haber algo más allá. No puede ser que la vida del hombre se desarrolle en base de vivir para trabajar y trabajar para vivir. Y cuando muere el hombre, el ser humano, ¿qué pasa? Tan corto es el tiempo que pasamos en esta tierra, mis hermanos, y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué estamos en esta tierra? Sencillamente, el estar en esta tierra es la oportunidad que tú tienes para que el Espíritu de Dios, cuando tú reconoces tu necesidad de Él, el Espíritu de Dios viene a tu vida y te empieza a regenerar, empieza a formarnos nuevamente. Desde cuando Adán y Eva pecaron, la humanidad ha venido cayendo, decreciendo, involucionando. A través del pecado el hombre se ha convertido en su propio destructor y destructor de esta tierra. Pero miren ustedes, mis hermanos, el propósito de Dios a través de Cristo, el segundo Adán, es que nosotros le vayamos conociendo y vayamos siendo formados nuevamente, vamos creciendo, evolucionando, ¿hasta qué? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El Espíritu de Dios viene a nosotros cuando tú reconoces tu necesidad de Él. Entonces te va formando, te va enseñando, nos va formando. El tiempo que tenemos en esta tierra es la oportunidad que Dios nos da para que escojamos qué queremos más, amar la luz o amar las tinieblas. El tiempo que tú estás en esta tierra tiene un propósito divino, tiene un propósito de Dios. No pienses que tu propósito se termina cuando tú tengas tu casa, tu carro y tus empleados. El propósito de Dios es formarte, regenerarte, para que alcancemos nuevamente la estatura del principio, de cuando Dios formó al hombre, lo formó perfecto, pero el pecado ha hecho que el hombre se vuelva imperfecto y que el hombre vaya decreciendo y cayendo y alejándose de la perfección de Dios. Pero el Espíritu Santo nuevamente nos va formando, nos va evolucionando, vamos evolucionando, nos va enseñando. Ese es el propósito de Dios. Entonces, no ames este mundo, no te amoldes de este mundo, no tomes la forma de este mundo. Qué triste, mis hermanos, ver cristianos que viven solo para las vacaciones, que viven solo pensando en el aumento del sueldo, que viven solo pensando en las cosas que pueden comprar, en las ofertas, en las cosas que pueden obtener, y muchas veces a través del robo, de la estafa. Qué triste olvidarnos de que tenemos que volver a la presencia del Padre, olvidarnos de que va a venir el día del Señor, el día del arrebatamiento, la iglesia de Cristo en las bodas del Cordero, esperando la venida, la redención, que se cumpla la palabra cuando Jesús dijo: me voy y prepararé morada, pero vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero qué triste, mis hermanos, que nos amoldemos de este mundo y nos olvidemos de nuestra eternidad. No pongas tu esperanza en lo corruptible. No pongas tu esperanza en tu trabajo, en tu empresa, en tu sueldo. No pongas tu esperanza en eso, porque eso es algo que hoy día está y mañana no está. Pero cuando tú pones tu esperanza en eso, en lo corruptible, entonces tú estás amando este mundo. Cuando tú no eres luz en medio de las tinieblas, entonces tú estás amando este mundo. Cuando tú consientes el pecado, tú estás amando este mundo. Pero es clara la palabra de Dios, y esta palabra es para los cristianos.
Para aquellos que han aceptado a Cristo, están siguiendo, están caminando, pero todavía están amando y están amoldeándose a este mundo. Entendamos que por mundo, como habíamos dicho ya, es el sistema, cómo se rige este mundo. Al igual que las cosas de este mundo, el sistema que rige este mundo, la soberbia del más fuerte, la sobrevivencia del más fuerte, la soberbia del hombre pensando que puede ser feliz sin la ayuda de Dios, la soberbia del hombre pensando que Dios no existe, las cosas de este mundo, la ética y la baja moral que existe, las leyes que se van en contra de la palabra de Dios, en contra del bienestar del mismo ser humano. No amen este mundo ni las cosas de este mundo. Cuando nosotros empezamos y buscamos la presencia de Dios, el rostro de Dios, cuando nosotros recibimos salvación, tenemos que empezar a ser formados y sacarnos, salir del molde de este mundo, porque todos estábamos amoldados a este mundo. Todos estábamos amoldados a la forma en la que vive el mundo. En este mundo es normal la mentira, es normal el engaño, es normal la estafa, es normal la sobrevivencia del más vivo, la sobrevivencia del más fuerte. El rico oprime a los pobres, los líderes se sirven de sus súbditos. Pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa, mis hermanos. La palabra de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios para nosotros es diferente a cómo vive y se desarrolla este mundo. Si tú verdaderamente eres cristiano, tú tienes que entender esto, mi hermano, que tú no puedes acostumbrarte a este mundo, tú no puedes amoldarte a este mundo. Tienes que ser luz en medio de las tinieblas, tienes que ser la sal del mundo, tienes que alumbrar, tienes que ser diferente al resto de personas. Ahora miren ustedes, mis hermanos, yo quiero darles ejemplos prácticos de lo que es amar al mundo. Amar al mundo no es que tú obtengas un título profesional. Miren, quiero que me escuchen claramente, mis hermanos. Amar al mundo no es que tú obtengas un título profesional. Es que el obtener un título profesional te haga sentir a ti altivo, orgulloso, mayor que tus hermanos. El que tú tengas un título profesional te haga sentir que estás por encima de los demás. Eso es amar al mundo. No es que tú obtengas un título, una carrera profesional. Tú puedes obtener y tú debes obtener un título profesional, pero que eso no te haga creerte mayor que los demás, ni menospreciar al resto de personas. Que eso no te haga creer o no te haga pensar que tienes el derecho para humillar a otras personas. Amar el mundo no es que tú tengas un trabajo. Miren ustedes, no es que tú tengas un trabajo, es que tú pongas tu esperanza en ese trabajo. Es que tú pienses que ese trabajo a ti te da de comer y que si te quedas sin ese trabajo, pues no tienes nada. Porque tú como cristiano debes entender de dónde viene tu bendición, de dónde viene tu provisión, quién es tu sustentador. Siempre pienso en esto, mis hermanos. ¿Cuántas personas, miren ustedes, escúchenme bien, mis hermanos, cuántas personas no habrán recibido un aumento de sueldo, un cargo importante? ¿Cuántas personas no habrían abierto su empresa? ¿Cuántas personas no habrían recibido una noticia de que fueron ascendidos o que fueron aumentados sus sueldos? ¿Cuántos no habrían sido nombrados gerente de empresas y habrían ido a dormir la noche anterior confiados y diciendo: mi futuro está asegurado, estoy asegurado, ya no tengo de qué preocuparme porque estoy seguro, porque he recibido un trabajo, he recibido un aumento de sueldo, he recibido un nombramiento, y al día siguiente viene el tsunami, y al día siguiente viene el terremoto, y al día siguiente viene la destrucción? Hablando de que amar al mundo no es tener un trabajo, es que tú pongas tu corazón y tu esperanza en ese trabajo. Que tú pienses que tú comes por ese trabajo, que tú pienses que tú vives por ese trabajo. Y que si ese trabajo no estuviera, pues tú no tuvieras nada y te tocaría morir de hambre.
Miren ustedes en Japón, cuántas vidas se destruyeron, cuántos sueños se destruyeron. Y miren ustedes, yo creo que hubieron muchos cristianos que tenían su esperanza puesta en un puesto de trabajo, en algo perecible, en algo que hoy está y mañana no está. ¿Cuántos de ellos se habrían ido a dormir una noche anterior, felices y contentos y pensando que su futuro está asegurado, pensando que ellos ya no tienen de qué preocuparse, y al día siguiente vino la destrucción tan repentinamente? Cuando hubo la crisis en Estados Unidos, mucha gente, muchos empresarios se suicidaron. ¿Por qué? Porque tuvieron su esperanza puesta en eso. Aquí en Ecuador mucha gente se suicidó cuando hubo el escándalo en Machala, cuando mucha gente puso su dinero, su sueldo, para recibirlo con grandes intereses de regreso. Y muchos cristianos, miren ustedes, muchos cristianos pusieron todo lo que tenían y pusieron su corazón y su esperanza en eso. Y dijeron, no tenemos de qué preocuparnos porque nuestro futuro está asegurado. Y de pronto vino la destrucción. Amar este mundo no es que tú recibas un nombramiento, no es que tú seas prosperado, mi hermano, es que tú pongas tu corazón y tu esperanza en eso y que tú digas, esto me da de comer, y que tú reconozcas que por tu trabajo tú estás viviendo y desconoces el poder de Dios, la mano poderosa de Dios que te ha dado ese trabajo. Amar el mundo no es que tú tengas riquezas, es que tú ames las riquezas más que a Dios. Que tú ames las riquezas más que tu prójimo, eso es amar el mundo, eso es amar las cosas de este mundo. No es que tú seas prosperado, que tú seas enriquecido. Dios no tiene problema con eso. El problema está que cuando el hombre es enriquecido, el hombre es prosperado, sencillamente se olvida de Dios. Y la soberbia del hombre que tiene mucho dinero le lleva incluso, miren ustedes, incluso ha habido muchos ricos y poderosos de esta tierra, cantantes, estrellas de Hollywood, que han llegado a decir que son más famosos que Jesús, que tienen la misma popularidad que Jesús, a compararse con el Hijo de Dios, a compararse con Dios mismo. Y ustedes se dan cuenta que de dónde viene esa soberbia, de dónde viene esa altivez, pues de Satanás. Es la misma altivez y la misma soberbia que muchos hombres tienen, que muchas personas, y no solo eso, que muchos cristianos tienen. No es que tú tengas riquezas, sencillamente es que tú pongas las riquezas o ames las riquezas más que a Dios. Lucas 12:19, ¿qué nos dice Lucas 12:19? Miren ustedes este ejemplo. Aquí está hablando un hombre que tenía muchas riquezas. Dice Lucas 12:19, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado mucho para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello que has guardado con tu trabajo? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Nuevamente les repito, estoy leyendo la traducción viviente, la nueva traducción viviente. Este hombre dijo, alma mía, descansa, me pondré cómodo, me relajaré, comeré, beberé y me divertiré. Tengo mucho para muchos años, para mucho tiempo. Y Dios le dijo, necio, hoy mismo vas a morir. Este es el claro ejemplo de alguien que amó este mundo, que se acostumbró a este mundo y se amoldó a este mundo y no pensó en su eternidad. Y no pensó que iba a pasar después de que él muera. Y lo más triste, ¿quién se iba a quedar con todo lo que él tenía? Vanidad de vanidades, dijo Salomón. Qué triste, mis hermanos. Ya hemos visto, ¿no es cierto? Amar este mundo no es que obtengas un título profesional, sino que ese título te haga creer altivo, orgulloso y mayor que tus hermanos. No es que tú tengas un trabajo, es que tú pongas
tu esperanza en ese trabajo y te olvides de que tu bendición y tu provisión y tu alimento venga de Dios. Tercero, no es que tú tengas riquezas, es que tú ames las riquezas más que a Dios y tú pienses que tú vives por esas riquezas. Cuarto, no es que tengas poder, no es que tengas fama o gloria, es que eso te lleve a abusar de las demás personas. Amar el mundo es que tú te aproveches de tu posición. Puede ser una persona importante, puede ser un alcalde, un ministro, que tú te aproveches de esa condición para abusar de las personas, para pedir coima, para sacar dinero a la gente, que tú te aproveches de tu posición para, obviamente, valga la redundancia, aprovecharte de los demás. Amar al mundo es esto, mis hermanos. ¿Y qué quiere decir la palabra cuando dice, volvamos a 1 de Juan 2:15, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él? Sencillamente se refiere a que no conoce a Dios. El amor de Dios no está en él. Tal persona, el que obra así, el que ama este mundo, el que se amolda a este mundo, sencillamente no ha conocido a Dios. Y el amor de Dios no obra en él. Entonces, si el amor de Dios no está en él, entonces todo lo que esa persona haga va a demostrar que esa persona ama este mundo y va a ser un engaño. Porque muchas personas dicen conocer a Dios, muchas personas dicen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen. Cuando tú escuchas a una persona decir yo sigo a Dios a mi manera, es una persona que no conoce a Dios. ¿De dónde viene esto de yo sigo a Dios a mi manera? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ¿para qué está la Biblia? Entonces, ¿para qué está el Espíritu Santo? Si tú puedes seguir a Dios a tu manera, entonces, ¿de qué sirve el sacrificio de Cristo? ¿Por qué Cristo vino a enseñarnos a agradar al Padre? No es a nuestra manera. Una persona, un cristiano que dice todos los caminos conducen a Dios, es una persona que no conoce a Dios. Nuevamente, si todos los caminos condujeran a Dios, Jesús no hubiera dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Aquel que diga que sigue a Dios a su manera o que todos los caminos conducen a Dios, sencillamente es alguien que no conoce a Dios. Es sencillo, mis hermanos. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué dejó su palabra? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? ¿Y para qué están los ministros que van a guiar, a edificar el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo? En el 16, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Miren ustedes, está claramente explicando qué es lo que el mundo ofrece. Placer físico, el sexo, la fornicación, el adulterio, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de los logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino del mundo, dice, ¿no? Otras versiones dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Miren ahora ustedes, la versión que estoy leyendo dice el deseo insaciable por lo que vemos, el intenso deseo por el placer físico, los deseos de la carne. Quiero referirme a los deseos de la carne. ¿Cuál es el problema con los deseos de la carne? Miren, quiero que quede claro algo. Nosotros como seres humanos vamos a tener muchas necesidades y muchos deseos, ¿sí? Vamos a tener muchos deseos y muchas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de comer, la necesidad de vestirnos, la necesidad de amar, la necesidad sexual, la necesidad de hablar, de expresarnos. Todos esos son deseos naturales del cuerpo, son deseos naturales de la persona. Son deseos naturales, pero hay un problema. Dios no nos prohíbe. El problema no está en que tú satisfagas tu deseo. El problema está sencillamente en que tú lo hagas de una forma ilegal. De que tú satisfagas tus deseos de forma ilegal. Por ejemplo, cuando el deseo natural del cuerpo es comer. Si tú comes demasiado, se vuelve gula, se vuelve pecado, dañas tu cuerpo. El deseo de amar, pero si tú empiezas
a tener relaciones sexuales antes del matrimonio con una, con otra y con otra persona, pues eso se convierte en fornicación. El deseo de vestirte, pero si tú lo haces de una forma indecorosa, se vuelve pecado. ¿Te das cuenta cómo los deseos propios del cuerpo Dios no los prohíbe, pero sí Dios dice que tenemos que hacerlo todo en orden, a su tiempo y de forma legal? El deseo de tener algo, si tú no lo controlas, pues ese deseo te puede llevar a quitarle, a robarle a otro y se convierte en pecado. El codiciar la mujer de tu prójimo, el codiciar las cosas de tu prójimo, y es algo que Dios prohíbe en su palabra. No codiciaréis ni la mujer, ni el buey, ni nada de lo que tu prójimo tenga. ¿Te das cuenta cómo los deseos de tu carne, si se desbordan tus deseos, si se desbordan y no tienes dominio propio, tú no puedes controlar tus deseos, sino que tus deseos te controlan a ti, se vuelven en pasiones desordenadas? Y eso te va a llevar a ti a satisfacer esos deseos de forma ilegal. Y eso es obviamente el problema en el ser humano. El mundo solo ofrece deseo por el placer físico. Al mundo no le interesa buscar a Dios. El deseo insaciable por todo lo que vemos. El querer tener todo lo que nuestros ojos ven. ¿Te das cuenta cómo en el mundo se satisface el deseo el hombre, las mujeres, incluso los niños satisfacen sus deseos de una forma ilegal, podríamos decir, de una forma en desobediencia a Dios, en desobediencia a su palabra? Y el orgullo de las posesiones, de los logros. Tenemos que pensar en esto, mis hermanos. Que este mundo pasa, este mundo se acaba y junto con ellos todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace la voluntad de Dios vivirá para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú haces la voluntad de Dios, porque tú la haces, es porque tu mente está, que tú estás esperando la venida de tu Salvador, que tú estás esperando la redención, que tú estás esperando el día del Señor. Que en tu mente estás esperando tu eternidad, estás esperando que se manifieste el tiempo, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. La pregunta es, mi hermano, ¿cómo tú satisfaces tus deseos? ¿Cómo tú estás satisfaciendo los deseos naturales de tu cuerpo? ¿Lo estás satisfaciendo de forma legal o de forma ilegal? En la cárcel, cuando predicamos los días sábados en la cárcel, justamente hablábamos de este mensaje, de este pasaje. Y muchos de ellos se dieron cuenta que estaban ahí, estaban presos. ¿Por qué? Porque satisfacieron un deseo natural de forma ilegal. ¿Te das cuenta tú cómo tus deseos te pueden llevar a desobedecer a Dios? Ahora, el cristiano no puede dejarse llevar por sus deseos. El cristiano tiene que aprender a controlar sus pasiones, sus deseos, sujetar sus emociones. No amen este mundo, no se amolden este mundo. Ni las cosas de este mundo, no vivan como vive este mundo. Ya vimos qué significa amar a este mundo. Tú puedes ser un profesional, puedes ser un empresario, puedes ser un millonario, puedes tú ser una persona poderosa, pero siempre en tu corazón debe estar esa necesidad de Dios y reconocer siempre que tú necesitas y que tú te debes a Dios y que todo lo que tú tienes viene de Él. Y tu esperanza está en Él, y como Job un día tuvo mucho y al siguiente día no tenía nada. Miren ustedes, es la condición de un hombre, la fe que tenía Job. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? ¿Estamos amoldados a este mundo? ¿Estamos siendo oscuridad en vez de ser luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo tú te desarrollas? ¿Cómo tú vives? Todavía estamos amando las cosas de este mundo, estamos amando la forma en la que este mundo se maneja, o estamos marcando la diferencia, estamos siendo diferentes. Tenemos que marcar la diferencia y tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No ames el mundo ni las cosas de este mundo, porque si tú amas este mundo y tú vives como vive este mundo y no piensas en tu eternidad, sencillamente no has conocido a Dios. Y como no has conocido a Dios, el amor de Dios no está en tu corazón.
Es tiempo de arrepentirnos, mis hermanos, es tiempo de volvernos a Dios y es tiempo de dejar de seguir la corriente y empezar a marcar la diferencia. Donde todos roban, donde todos estafan, donde todos codician lo que no es suyo, donde todos hacen lo que quieren y donde se rige la ley del más vivo, la ley del más fuerte o del que más dinero tiene. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser diferentes, mis hermanos. No amen este mundo ni las cosas de este mundo. Para acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escríbenos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.